Hoy vamos a ver una de las claves más importantes para mejorar tus finanzas personales. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 338 de Quiero ser rico. Como te acabo de decir en la introducción, hoy vamos a ver una de las claves más importantes para mejorar tus finanzas personales. Y si quieres saber todo lo que precisas de finanzas personales, no olvides suscribirte a la newsletter de Quiero ser rico. Te puedes apuntar en quieroserrico.com/lista. Esto de mejorar las finanzas personales no tiene ningún secreto. Son cosas que todos podemos hacer, no hay ninguna clave, ningún conjuro, ninguna cosa extraña que debas hacer, que debas tener. Es algo que está al alcance de todo el mundo. Y en esto precisamente me voy a centrar en el podcast de hoy. Este secreto no es otro, que ya te he dicho que no es ningún secreto, es tener un buen sistema de registro de gastos. Incluso diría más, no es necesario tener un buen sistema. Con un sistema medianamente decente, un sistema que aunque no sea muy completo, si cubra aspectos más importantes o los aspectos más básicos de un registro de gastos es más que suficiente. Pero esto de registro de gastos, de mejorar tus finanzas personales, no es algo que sea conseguible si no haces un sacrificio, un esfuerzo, una incomodidad o simplemente romper algunas rutinas. No te estoy diciendo que sea imposible ni que tengas que hacer un sacrificio humano ni nada parecido. Es algo muchísimo más sencillo. Pero sí necesitas hacer ciertos cambios en tu vida, por supuesto. Si quieres mejorar tus finanzas, debes hacer cosas diferentes a las que estabas haciendo hasta ahora. Y muchas de estas cosas pasan simplemente por modificar rutinas, por cambiar hábitos. Para poder cambiar un hábito puede ser algo muy fácil o puede ser algo muy complicado. Todo depende del hábito que quieras cambiar, de cómo lo quieras cambiar, de la importancia que tiene el hábito antiguo para ti, por la rutina, por lo que significa. En todo esto hay mucho de mentalidad, de cambio de mente, de nuestras perspectivas, pero eso simplemente es cambiar un poco ciertos hábitos. Y te voy a poner algunos ejemplos, algunas cosas sobre hábitos para que entiendas lo fácil o lo difícil que puede ser cambiar un hábito. Uno de los ejemplos más sencillos de entender es el tema de perder peso. Mira, quiero perder peso y me quiero poner a dieta. Si la dieta que tú eliges, esa dieta que te pones, implica todos los días hacer comidas diferentes, comidas que no estabas acostumbrado a hacer, con ingredientes que no sueles comer, que no sueles utilizar, que no sabes cocinar, que no sueles comprar, lo más probable es que tu dieta, que tu plan, acabe fracasando en muy poco tiempo. Sin embargo, si vamos a hábitos más pequeños, a cambios mucho más pequeños, es mucho más sencillo. Por ejemplo, si identifico que mi problema es que hago muchas cosas mal y una de las cosas que hago mal es comer demasiadas galletas o tal vez no demasiadas, pero que desayuno galletas. Si quiero cambiar este hábito, pues puedo, por ejemplo, y estoy pensando ya en perder peso, puedo cambiar las galletas por una manzana. Dejo de comprar galletas, compro manzanas y cuando me apetece una galleta, como una manzana. Tal vez con simplemente hacer esto no consigas perder peso o no consigas perder el peso a la velocidad o al ritmo que querías, pero ya estás un paso más cerca de tu objetivo. Y si a este hábito le metes otro pequeño hábito como caminar un poco más o hacer un poco más de deporte o bueno, lo que sea, pues seguro que estás más cerca de tu objetivo. Y aunque no logres este objetivo de perder peso, sí estás más cerca de ese objetivo final que seguramente fuera mejorar tu salud. Con menos galletas y más manzanas, estoy seguro que tu salud en principio debería ser un poco mejor. O al menos la estás cuidando un poco mejor. Bueno, pues en finanzas personales va mucho de esto, de pequeños hábitos, pequeñas acciones que podemos hacer en el día a día y acaban cambiando nuestra relación con el dinero y el dinero que tenemos disponible y lo que ahorramos y lo que invertimos y cómo gestionamos nuestras finanzas. Y si te interesa saber mucho más de hábitos, de cambio de hábitos, te recomiendo un libro, el libro de Hábitos Atómicos, que es un libro que profundiza muchísimo en cómo cambiar hábitos y se centra especialmente en eso, en hacer pequeños cambios que sumado un cambio tras otro, esto del efecto del interés compuesto y estas cosas, conseguimos cambios muy muy importantes en nuestra vida. Bien, pues
Vamos un poco a hablar ya de tema de finanzas personales. Para mí, lo más importante que puedes hacer por tus finanzas personales, el primer paso es tener un registro de gastos. Hay gente que se centra más en el presupuesto. Yo el tema del presupuesto es una opinión personal, es una experiencia personal. Cada vez que lo he intentado, cada vez que he intentado mejorar mis finanzas por medio del presupuesto, digamos que nunca he obtenido muy buenos resultados. Me suele funcionar muchísimo mejor, o me ha funcionado muchísimo mejor tener un registro de gastos. Y yo estoy aquí un poco para contarte lo que a mí me funciona. Que igual no es tu caso, y en tu caso pues es más tener un buen presupuesto. Bueno, no lo sé, tal vez. En mi caso, como te he contado, funciona mejor un registro de gastos y a muchísima gente con la que he hablado también le suele funcionar muchísimo mejor tener un buen registro de gastos. Cuando hablamos de registro de gastos, nos referimos a ir anotando cada uno de los gastos que haces y categorizarlos, ponerlos en una categoría. Una categoría es pues clasificarlos de alguna forma para agruparlos en gastos similares. Por ejemplo, podemos agruparlos en gastos de alimentación, pues todo lo que compras para comer, y ahí podemos incluir otros productos que acabas comprando en el supermercado, por ejemplo, productos de limpieza, o podemos separarlo, o podemos separar en diferentes comidas lo que como en casa, lo que como fuera de casa, lo que tomo de desayuno. Bueno, pues eso, las categorías pueden ser pocas, muchas o infinitas. Lo más recomendable es que no sean ni muy pocas ni muchas, en torno a unas 10, 15 categorías es más que suficiente. Pueden ser menos, por supuesto. Un número ideal puede estar eso, en torno a las 10, 15 categorías. Y debería ser un registro de gasto al céntimo, tener todos los céntimos, incluso cosas que nos podemos olvidar, tener un sistema para no olvidarnos de nada, aunque estos ya sería un registro de gastos de 10. Y para mejorar tus finanzas no es necesario tener este superregistro de gastos, porque este es uno de los problemas más importantes por lo que muchas personas se acaba abandonando su registro de gastos. Es que lo quiere hacer tan perfecto, que le resulta o demasiado complicado, o que le lleva demasiado tiempo, o que, bueno, pues al fin y al cabo lo acaba abandonando por querer hacerlo también. Y no es necesario hacerlo también. Te voy a dar algunas claves, algunos trucos para que, aunque no sea perfecto, pueda ser un registro de gastos de 5, de aprobado o raspado. En este registro de gastos yo le metería perfectamente detallados hasta el último céntimo todos los gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos que tienes de forma habitual. En general suelen ser gastos mensuales, pero puede ser gastos que vengan cada 2 meses, cada 6 meses o una vez al año. Son cosas como cuánto pagas de alquiler o de hipoteca, cuánto pagas por la cuota esa que te viene todos los meses o todos los años, el seguro de no sé cuánto. Bueno, pues todos estos gastos, que en principio podemos categorizar de fijos o que siempre es el mismo importe, esos sí o sí deberían estar muy bien recogidos en tu registro de gastos. Luego tenemos los gastos semifijos, gastos que en principio tenemos de forma periódica, casi todos los meses o todos los meses, pero que la cantidad va variando de un mes a otro. Aquí podemos tener los suministros del hogar, agua, luz, electricidad, incluso si tenemos coche, los gastos de combustible, que bueno, sabes que por ejemplo de luz tal vez pagues 50 euros al mes, pero no sabes si un mes van a ser 48, 57 o 85. Estos gastos, aunque no los lleves al céntimo, sí deberías llevarlos bien registrados, bien contemplados, porque al final son gastos que vienen siempre y euro arriba, euro abajo, 5 euros arriba, 5 euros abajo, los deberías ir llevando más o menos bastante bien. Bien, pues ya tenemos los gastos fijos, los gastos semifijos y luego nos quedarían los gastos que vamos a llamarle discrecionales. Los gastos que no vas a tener si no quieres. Cosas que acabas comprando porque, entre comillas, te da la gana. Algo de ropa, comprarte un refresco, cualquier compra en una tienda, por internet o, bueno, pues todos estos gastos, tomarte algo en el bar, bueno, pues todos estos gastos entrarían un poco en esa categoría. Si eres de las personas que paga habitualmente con tarjeta, paga todo con tarjeta, con descargarte el extracto de tu tarjeta, pues más o menos ya puedes ir categorizando todos estos gastos y agrupándolos cada uno en una categoría diferente. Estoy seguro que en tu tarjeta, en el extracto de tu banco o de tu tarjeta, puedes descargar un archivo en Excel, en CSV o en algún formato que puedas
aplicar que puedas trabajar con él de una forma muy muy sencilla. Y si no, hay aplicaciones como Fintonic que te permiten vincular tus cuentas, tus tarjetas, no todas, pero la mayoría te permite vincular tus tarjetas y luego te puedes descargar esos movimientos. O incluso ellos te los categorizan, pero bueno, tienen sus propias categorías y a lo mejor no encajan muy bien con lo que tú estás buscando. Y si en tu caso pues tienes muchos gastos en efectivo, no utilizas tanto las tarjetas, pues si no puedes anotar cada uno de los gastos que haces, ni siquiera recoger los tickets porque te parece muy incómodo, por lo menos anota cada vez que sacas dinero del banco. Esta semana he sacado 200, esta semana he sacado 50, o no sé qué día he sacado no sé cuánto, pues esto va todo a una categoría de gastos discrecionales. Y con esto ya tenemos la base de nuestro registro de gastos. Ahora simplemente faltaría dedicarle un poco de tiempo, no demasiado, 5 minutos al mes, media hora como mucho cada 3 meses si lo quieres hacer cada más tiempo, y es más que suficiente para ir analizando un poco dónde estás gastando, cómo estás ingresando. Es importante no perder de vista cuánto ingresas y lo que significa cada gasto para ti. Igual gastarte 5 euros al día en pequeñas cosas, pues un café, un snack, una caña o algo así, pues no es demasiado para ti, pero cuando lo ves un poco más en perspectiva, en el gasto de un mes, en un gasto de 3 meses, en un gasto de un año, a lo mejor ese gasto diario de 5 euros convertidos en 1.825 euros en un año, pues lo acabas viendo de otra manera. A lo mejor pues ya te lo empiezas a pensar un poquito más. Y aquí, cuando analizas los gastos, es cuando realmente empiezan a cambiar tus finanzas personales. Cuando empiezas a ser un poco más consciente de cuánto ganas, de cuánto gastas, de qué esfuerzo necesitas en términos de dinero, en términos de horas de trabajo, cuánto esfuerzo necesitas para comprar esos cafés, para comprar esa suscripción que tienes, para irte esos fines de semana o, bueno, pues los gastos que tengas, es cuando realmente empiezan a cambiar tus finanzas personales. Es posible que en tu caso los gastos más importantes no sean los gastos discrecionales ni los gastos semifijos, sino que sean los gastos fijos. Reducir el importe de tus gastos fijos puede ser muy sencillo o muy complicado. Por ejemplo, la vivienda, el gasto que tienes en vivienda. Si pagas demasiado por el alquiler o por la hipoteca, siempre te puedes cambiar a algo más barato. Y tal vez en tu caso sea muy fácil o sea muy difícil, pues dependerá mucho de las circunstancias. Hoy no te voy a hablar mucho de reducir tus gastos, pero simplemente con ver tu registro de gastos y ser consciente de cada uno de ellos es más que suficiente para empezar a reducirlos. Hay trucos, hay consejos, hay recomendaciones para ir eliminando o reduciendo cada uno de estos gastos. A cada uno de estos gastos le puedes hacer una pregunta muy sencilla, o varias preguntas mejor dicho. La primera es, ¿puedo eliminar de todo este gasto? Esa es la primera pregunta que le debes hacer a cada gasto. ¿Realmente me merece la pena estar trabajando, estar ganando, estar ingresando para tener este gasto? A lo mejor ese gasto pues no es importante para ti y así lo puedes eliminar. Si no puedes eliminarlo, a lo mejor lo puedes reducir. ¿Y cómo puedo hacer con este gasto para que sea más pequeño? O tal vez ese gasto lo puedas reemplazar por algo, por otro gasto diferente, un gasto que te aporte más. Y en principio se supone que va a ser un poco más pequeño, es decir, voy a sustituir este gasto por otro. A lo mejor puedo sustituir mis gastos de desplazamiento de tener un coche propio a moverme en transporte público. A lo mejor puedo sustituir parte del gasto que tengo cuando me voy de fin de semana en comida por otro tipo de gasto. En vez de irme a un restaurante, me puedo llevar la comida o parte de la comida, aunque no sea toda, pues sí puedo llevarme preparado una parte de la comida, pues para el viaje o lo que sea. Cuando empiezas con esto de registro de gastos, pues es muy importante mantener la motivación. Es muy fácil empezar muy fuerte, intentar anotarlo todo y que pase el tiempo, pasen las semanas y dejar de hacerlo. Para eso necesitas la motivación necesaria para seguir haciéndolo. Y aquí un truco, una recomendación, un consejo es que tengas algún tipo de indicador, un indicador que lo puedas estar viendo, alguna forma de medir el desempeño que tienes. Y aquí lo que más suele motivar a la mayoría de la gente es llevar un pequeño cuadro, un pequeño gráfico que puedas tener visible, que puedas verlo casi todos los días, que lo veas en un sitio
pues no sé, en tu despacho, en algún sitio habitual en el que veas cuánto estabas gastando antes, cuánto estás gastando ahora, que veas esa evolución. También puedes ver tus ingresos, incluso puedes ver tus inversiones y ver cómo van evolucionando en principio favorablemente a como tú quieres, cómo tus gastos se van reduciendo, cómo tus ingresos se van manteniendo y cada vez hay más diferencia entre ingresos y gastos, cómo tus inversiones han pasado de no tener nada a tener algo y estas inversiones empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Eso es una fuente muy importante de motivación. Así que si empiezas con el registro de gastos, te invito también a que lleves algún sistema que al final te va a ayudar a motivarte muchísimo más. Y una vez ya tienes el registro de gastos, hace tiempo que lo llevas y estás viendo la evolución, pues sí, hay más pasos, hay más formas para seguir mejorando tus finanzas personales. Ya serían pasos de un siguiente nivel. Cuando ya tienes muy controlado el registro de gastos, pues pasamos eso a un siguiente nivel. ¿Y qué vendría aquí? Pues aquí vendrían, ya empezar antes no tenía ahorros, ahora tengo ahorros, luego los ahorros se empiezan a acumular y empezar a invertir, cómo empezar a invertir, tener mis inversiones y luego ver cómo evolucionan estas y empezar a mejorar. Bueno, pues eso ya sería un siguiente nivel. También debes tener claro, debes tener presente, y le pasa a mucha gente que todo esto lo hace muy bien, que llega un momento que todo esto empieza a ser un poco monótono, que todo esto empieza a perder un poco de sentido, de que, bueno, no acabas viendo los beneficios. Llega a esa etapa, es un momento en el que podemos llamar que es como una especie de travesía por el desierto, es que después de subir esta cima, de haber conseguido estos primeros grandes resultados, hay un momento de que, bueno, pues empiezas a perder la motivación. Y esto se da en torno a cuando empiezas a tener cantidades superiores a unos 10.000 euros, 20.000 euros invertidos, ahorrados, llámale como quieras, hasta que llegas a los 10.000, pues habitualmente sueles ir bastante rápido, pues de no tener nada a tener 100, 200, 500, llegar a 1.000, llegar a 2.000, llegar a 10.000, pues bueno, más o menos se puede conseguir rápido. No es cuestión de unos meses, pero sí en 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, pues bueno, ves cómo tus finanzas van evolucionando. Llega ese momento que tal vez entre los 20.000, 10.000, 20.000 y hasta llegar más o menos a los 100.000, bueno, las cantidades estas tómalas un poco con pinzas, que es una etapa en la que cuando ahorras, notas cómo tu patrimonio pues ya no empieza a crecer de la misma manera. Sí que crece, incluso crece más que antes, pero como que esas cifras, esos números redondos, pues no los acabas viendo tan seguidos y bueno, es un poco más difícil mantener en ese punto la motivación. Y tus inversiones, al ser tan poco importe, pues en general no suelen tener una rentabilidad que digas, pues he ganado un montón de dinero. Algún día hablaré un poquito más de esta travesía por el desierto, de esta etapa en la que muchos acaban perdiendo la motivación de seguir mejorando sus finanzas, pero es una etapa que a todos nos llega antes o después. Y si sigues haciendo las cosas bien, no dejas esto que tanto esfuerzo te ha implicado ponerlo en marcha, no lo dejas abandonado y sigues con él, ya verás como antes o después consigues llegar a esa cima en la que tus inversiones ya sí empiezan a crecer en cantidades que superan o pueden superar los ingresos de un mes tuyo. Y vamos ya un poco con el cierre del podcast de hoy. Hoy me ha quedado un podcast muchísimo más largo. Simplemente te quería transmitir la importancia que tiene llevar un buen sistema para llevar un registro de gastos, y para mí es una opinión personal en base a mi experiencia de que para mejorar tus finanzas, para llevar tus finanzas al siguiente nivel, sí o sí debes tener un buen registro de gastos. Hay gente que no lo necesita. Hay gente que por su carácter, por su forma de ser, por sus necesidades, por sus hábitos, por su estilo de vida, no tienen problemas con los gastos. Es decir, que siempre ingresan muchísimo más de lo que gastan. Su problema no está en el gasto. Gastan poco o gastan mucho, pero sus ingresos son muchísimo más importantes y por tanto, pues sus finanzas van bien aunque no lleven ningún control de sus gastos. Sí, hay gente que le ocurre esto. Pero si eres como la mayoría, si eres como yo, sí o sí necesitas un registro de gastos, necesitas al final tener algún sistema para controlar tus gastos,
para ser más consciente de tus gastos y de tus necesidades y ajustar un poco tu nivel de vida, tus presupuestos, tus ingresos y tus gastos. Y esto es todo por hoy. Si te ha quedado alguna duda, no dudes en contactarme. Me puedes escribir directamente a mi correo electrónico, que es hola@quieroserrico.com. Y si no, con esto me despido hasta la semana que viene. Te deseo un maravilloso fin de semana y te espero aquí el próximo viernes. Hasta luego.